de la diócesis de Getafe. Entre otros, el que ha hecho posible pues este ciclo de conferencias que, aunque lo celebramos aquí en la parroquia, que se va a desarrollar en la parroquia, ha abierto a toda la diócesis. Y un poco el responsable de todo ello es aquí don Jesús Roda. Nada, pues muchas gracias. Más y cuento para que sepamos, es una delegación nueva. Una de las ideas del obispo de Don Ginés era que como la diócesis ya no es tan joven, como que cada año ya es joven, ¿no? Pero como está entre dos focos potentes, un foco histórico que es Toledo, que la historia siempre es importante, y luego un agujero negro que es Madrid, pues ahí está la zona sur de Madrid que tiene una diócesis, que es verdad que tiene que hacer como que viajes hace con los años, ¿no? Y entre esas identidades que todavía no se ha trabajado es todo el tema cultural. Es verdad que tenemos un patrimonio potente, no sé si hay alguna historia del arte, el Renacimiento español entra por la de Getafe, lo que sería hoy, ¿no? Entra por sobre los vidrios. No sé si lo sabían o no. Las primeras obras arquitectónicas de los renacentistas en lo que hoy es España pues son Mondejar, que a lo mejor puede sonar más, ¿no? O allí con el monasterio de los franciscanos, son pues ese palacio, ¿no? del Marqués, ¿no? En cada de los vidrios. O sabían que aquí se desposaron los reyes católicos en nuestra diócesis con una oreja. O vamos viendo, dentro de 2 años celebraremos la fundación, lo he apagado, ¿no? Sí. Bueno, celebraremos la fundación, por ejemplo, de Leganés, con el Marqués de Leganés. Si no existiera el Marqués de Leganés, no existiría, por ejemplo, un señor que se llama Velázquez, ¿no? Que le suena Velázquez, ¿no? Pues, claro, pues Velázquez es aquel que le gusta el Marqués de Leganés, ¿no? Luego en algunos sitios podríamos ir viendo más sitios, esto no lo apagamos, que no bien, da igual. Bien, entonces, la idea de la diócesis, la idea del obispo es generar en torno a lo que es la diócesis de Getafe, pues una identidad también cultural. Y de eso, dentro de esa identidad cultural, bueno, pues venimos haciendo muchas cosas y el año pasado... Ahora vale. A mí me da igual, yo como la voz, está pasando también. El año pasado me abordó Félix, así, ¿no? Entonces la voz en grito es: Colgado, ¿cuándo vamos a hacer algo en mi parroquia? Y entonces yo le dije: está bien, pero hay que hablar con tu párroco. Claro. ¿No? Entonces, bueno, pues por iniciativa de Félix, que a cada uno que la justicia y dar a cada uno lo que le corresponde, y hablando con nuestro párroco, pues veíamos que está bien que se hagan actividades, vamos a, durante todo el 2026 queremos hacer un programa potente cultural en Getafe, en el obispado, además el obispado, así potente, relevante, pero está bien que ahora en este punto de polarización pues vayamos polarizando positivamente a la cultura, ¿no? Y esta parroquia, la que yo conozco desde hace muchos años, pues es un hito importante también por el lugar donde está, para poder tener como iniciativas como esta. Entonces, con esa idea, pues nuestro párroco propuso para los que se de esta parroquia, ¿por qué no hacer una escuela de fe y razón? ¿No? Y la idea es tener como conferencias sencillas, divulgativas, no son conferencias, aunque todos son grandes profesores o grandes doctores, empezando por Félix, y ahora escucharemos su currículum, yo digo que es una persona potente académicamente. Entonces, queríamos pues como tratar temas que pueden ser así como importantes para nuestra formación, ¿no? Y que a veces pues no aterrizamos en ellos, ¿no? Entonces, es verdad que una de las líneas que pensamos, de su Ignacio, es tratar de acercarnos a la cristología, acercarnos a la figura de Cristo, acercarnos a la figura de la fe. Y por eso queremos empezar pues, con esta primera de las sesiones, que es una sesión sobre si es razonable creer, ¿no? Bueno, ahora veremos si es razonable creer o no. Es decir, nosotros no somos fideístas. Y este es un autor contemporáneo que
siglo XX, que la cabeza, esto es lo propio del catolicismo, que la cabeza no es para ponernos el sombrero, sino es para pensar. Y si la propuesta de fe sería absurda, ¿no? Si nos hacen una propuesta de fe absurda, es pecado, repito, es pecado seguir lo absurdo, ¿no? Porque lo absurdo no es de Dios, porque Dios es como el orden y la inteligencia. Esto es algo que son todas las cosas desde la antigüedad, ¿no? Dios tiene que ser el orden, Dios tiene que ser pues, lo sumo, ¿no? Termino con una, ¿no?, idea tonta, ¿no? ¿Hasta cuánto sabe contar Dios? ¿Qué es Dios? Al ingeniero, ¿hasta cuánto sabe contar Dios? Hasta infinito. Hasta infinito, no, claro, ya desde la antigüedad, ¿no? Los primeros filósofos sabían que Dios solo podía contar uno, porque es la perfección. Y la perfección es ver cada cosa en concreto. Lo imperfecto es ver en general. Nosotros vemos que es un bosque, muchos árboles, ¿no? Dios ve un bosque. No, Dios ve cada árbol, con cada peculiaridad, con cada identidad que tiene el árbol, ¿no? Tiene más ramas, más hojas, menos hojas, ¿no? Y claro, esto lo digo porque desde los orígenes la fe ha sido razonable. Si la fe no fuera razonable, no sería fe, ¿no? Si hubiera una distinción entre la fe y la razón, pues no habría fe. He conocido algún científico de estos de Nobel, ¿no? Y a lo mejor no cree en Dios. La fe razonable, pero es un acto de libertad y puede no creer en Dios. Pero les aseguro que nadie inteligente negará al menos la posibilidad de que Dios exista. Podrá decir, yo no creo en Dios, pero a más investigo, más me voy dando cuenta que es razonable creer en Dios, porque a más conozco, menos conozco, ¿no? Por eso queríamos empezar como este itinerario, que terminaremos, bueno, vamos viendo ya en el mismo programa, que terminaremos viendo cómo esa fe se expande, ¿no? Entonces veremos desde esa razonabilidad de la fe, pasando pues por los evangelios, o pasando por temas así como más cristológicos, artísticos, o más de literatura, para concluir con esa dimensión más misionera, ¿no? Bueno, el agradecer también esta actividad que organiza la parroquia y que organiza junto con la parroquia y con Félix, que si no hubiera estado Félix esto no había salido, Esto es así, ¿verdad? Bien. Entonces, claro, bueno, pues que la parroquia organiza y pues con esto es una metodología también y con esta de la preparación. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Jesús. Muy bien, Jesús. Y ya pasamos a nuestro conferenciante directamente, que ya, pues, la mayoría, todos los que sois aquí de la parroquia le conocéis, ¿no? Félix Moreno. Vale. Félix Moreno. Pues es ingeniero industrial, como muchos sabréis, por el ICAI y por la Escuela de Ingenieros de Madrid. Y durante muchos años, desde jovencito, bueno, no sé tantos, pero desde jovencito, pues empezó a trabajar en la empresa Pegaso. Le gustaba decir que empecé de aprendiz en la escuela. Aprendiz en la escuela. ¿Verdad? Y poco a poco, pues oye, fue ascendiendo, director general. Acabó de director y en el equipo directivo de la empresa Pegaso después de muchos años. Pues la ingeniería industrial le dio de sí. Pero sobre todo, pues como nos ha dicho aquí Jesús, es un hombre de fe y un hombre de empuje. Empuje mucho porque es el que el alma de esta idea. Y luego, pues ponerle patas, pues el Padre Jesús, el Padre Ignacio le han ido poniendo ideas, no le han ido poniendo patas. Pero la idea partió de ahí. Bueno, pues sin entretenernos mucho más, vamos a hablar de un tema pues, que interesa, que es la fe versus la razón, planteándonos una pregunta. Y la pregunta es, lo que nos va a plantear Félix, ¿es razonable creer en Dios? Y esa es la cuestión que vamos a abordar desde aquí. Así que Félix, cuando quieras, ahí tienes tu micrófono. Bueno, yo pertenezco a esta parroquia, me conocéis, el 90%, casi todo lo que está aquí no se oye. Esto no se oye, pero vale, ahora tampoco, pero hablo fuerte, si es preciso. Si es preciso. A ver ahora. Vale.
pertenezco a esta parroquia y trabajo aquí en la parroquia en el Consejo Económico. Estoy en el Consejo Económico y secretario en el Consejo Pastoral. Bueno, haz cuenta que la pregunta está hecha con intención, es muy intencionada. Vamos a hablar de fe versus razón y la pregunta ¿es razonable creer en Dios? Podríamos hacer otra pregunta, pero la pregunta tiene con intención doble. Entonces vamos a intentar, tengo aquí una chuletilla para seguir y no perderme en la explicación y tal, vamos a ver si lo sigo un poco. La charla está enfocada desde el punto de vista o perspectiva personal mía. Claro, yo soy ingeniero, pues de ciencias puras no, pero soy ingeniero, luego las ciencias me atraen muchísimo y voy a basar esto en mi experiencia, en mi evolución, cómo he ido evolucionando y dónde me encuentro ahora y dónde estaba antes. Es un tema amplio y es difícil, voy a ser conciso porque solo tenemos pues 3/4 de hora, escasos, y tengo una ventaja aquí hoy, prácticamente todos me conocéis y juego deportivamente, ¿cómo se llama?, en campo propio. El que juega en campo propio pues tiene ventajas sobre los que van fuera. Yo juego aquí y tengo ventajas sobre esto. Luego no tengo temor a las críticas y aunque me equivoque digo, me he equivocado y vuelvo para atrás porque estoy en mi campo. Entonces vamos a hacer una primera presentación. Vamos a pasar. Vamos. Ahí veis, fe versus razón, el 17 de octubre, o yo, y pasamos. ¿Es razonable creer en Dios? Lo que hemos dicho, una pregunta doble intencionada con su... Seguimos. Situación actual. ¿En qué partimos esto? Pues hay conjunto de personas cuyos principios están en la fe y otros en la razón. Personas que creemos en la fe y otras personas que creemos en la razón. Entonces, ahí sale la fe, sale la razón y salen los dos conjuntos de personas, fe y razón, pero que inicialmente, hace años y años, como ha dicho Folgado, esto estaba separado por una tangente que lo separaba claramente. Estaba bien definido el conjunto de personas que están en la fe y el conjunto de personas que están en la razón. Pasamos a ver. Bien, ¿en qué principios se basan uno y otro? ¿Por qué unos estamos en ese conjunto de personas, en ese grupo de la fe, y otros estamos o están en el grupo de la razón? Pues muy bien, claramente, ¿en qué está basado ese principio? Pues la fe en la conciencia, mientras que la razón en la ciencia. Esos principios son claves y hay que definirlos muy bien. Yo voy a intentar definirlos, qué está basado uno y otro, y por qué ha habido esos cambios de tendencia en una época y en otra. Voy a intentar. Me ha pasado a mí personalmente y como yo tengo ya mucha experiencia, bueno, yo tengo 80 años, voy a cumplir ahora, o sea que ya soy un hombre muy experimentado en estos temas, pues vamos a explicarlos un poco uno y otro. ¿Cómo es la pirámide de la humanidad? ¿Cómo está esa pirámide de la humanidad? Pues somos actualmente pues, más de 8.000 millones, ahora 8.150 de personas en esa pirámide. Ahí estamos todos metidos. Pero unos pocos, privilegiados, con mentes especiales, unos pocos, que no llegan, por decir una cifra, pues no llegarán ni a 1.000 personas de esos 8.000 millones que somos ahora, por los que han pasado por ahí, son estos, el porcentaje es pequeñísimo. Está considerado como genios con una gran inteligencia. Y son los que nos han hecho a nosotros, nos han hecho mirar en ellos el espejo. Esos genios con esa inteligencia tan amplia, tanto de una parte como de otra, de la razón como también de la fe. Entonces han sido nuestro espejo. Y muy pocos, cuando decimos científicos o genios o padres de la iglesia o tal, han sido superdotados, porque el resto de personas, hasta los 8.000, lo que seamos ahora, pues somos muy normalitos. Nuestra inteligencia pues es la media, pues lo que surja, 80, 90 de inteligencia. Y estoy hablando de inteligencia privilegiada, de 150, que lo que han dicho nos ha servido para siempre, para nuestro espejo. Es decir, cuando hablan de ciencia, ¿quién lo ha dicho?
pues lo ha dicho fulanito, menganito, tal, así, 100, 200 genios, 300, pero no más, 400. Luego ha habido gurús, gente muy preparada. Entonces, en una palabra, estos genios, estos son los que nos han transformado la ciencia, el grupo ese de la razón. Vamos a hablar de ello. ¿Cómo está estructurada? Ya lo hemos dicho y voy a seguir aquí actualmente. Voy a leer un poco. Son mentes privilegiadas, son nuestro reflejo y el espejo para muchas personas que han apostado en el campo de la fe o de la razón. Por ejemplo, siempre hablamos, cuando aquí pues en la iglesia o las religiones y otros en la razón, pues hablan siempre de los científicos, esos científicos tan grandes que ha habido, que han existido. Pero, por ejemplo, en el campo de la fe hemos tenido grandes doctores, también que ha sido espejo de nosotros, nos hemos mirado a ellos reflejándonos. Por ejemplo, pues yo tengo aquí anotado Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, con escrito de la Suma Teológica, sus 5 vías para la demostración de la existencia de Dios. Luego leer a Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII no es del campo de la razón, sino del campo de la fe, y era pues un doctor. Otros, por ejemplo, San Agustín de Hipona, en el siglo V, pues era doctor, genio de la humanidad y padre de la Iglesia, escribió Confesiones y la ciudad de Dios, y planteó la problemática de razón y fe. Ya San Agustín ya planteó el problema entre la razón y la fe. Siglo V estamos hablando, y él ya hablaba cómo se complementaban. Él decía, porque hasta los 20 años o por tal, luego ya cuando fue obispo de Hipona y tal, pues ya estaba totalmente en el área de la fe. Pero a lo primero su planteamiento pues estaba con la razón, y cómo se fue transformando y cómo vio que la ciencia existe y cómo él veía la razón y la ciencia desde un punto de vista intermedio. De San Agustín pues tenemos miles de anécdotas, ¿no? Y tal, que todos conocemos. Y luego, por ejemplo, pues tengo también más Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, grandes escritores y poetas místicos, y en el campo de la razón lo explicaré más adelante los científicos, un poquito cómo ha habido ese gran cambio, lo explicaremos con detalle. Ahora voy a explicar mi experiencia, mi evolución. Los que hemos estudiado ciencias puras tenemos grandes creencias en los genios de las ciencias, con tal como, por ejemplo, con muy poca edad, yo cuando presentaba para ingreso, creo, tendría 10 años o tal, y yo pues estudiaba mi tabla de multiplicar, lo que se aprendía, dividir y tal, para entrar en ingreso del bachiller. Y un día me nombraron a Pitágoras, ¿no? Tenía 10 años o 11 o muy poco. Entonces, ¿y quién será Pitágoras? Y me explicaba, no, esa geometría que tú haces, un cateto al cuadrado más otro igual a la hipotenusa al cuadrado, me impactó. Y ya desde entonces no se me ha olvidado Pitágoras. Y tenía 10 años, ya tengo 80, lo cual quiere decir cómo me impactó. O cuando hablaba de Tales de Mileto, me acuerdo yo que también yo tenía, pues eso, igual, los 10 años, pues Tales de Mileto, la geometría, ese griego que ya explicaba las rectas paralelas, cómo se cortaban y no se cruzan hasta en el infinito y tal y cual. Yo cuando escuchaba aquello, pues ya, claro, tenía 10 años, pero yo a Pitágoras ya lo tenía en la cabeza metido. Tales de Mileto ya lo tenía, los griegos, se me iban metiendo así sucesivamente. Ya no digamos cuando se me ha ido el micro, cuando tenía 15 años o tal, ¿no? Ya explicaba, y ya me hablaron de Copérnico, Galileo, y ya digo, esto, claro, como eso era nuestro espejo, pues yo cuando hablan de Copérnico, que la Tierra no es el centro del universo, tal, pues claro, eso te va haciendo mella en creer en los científicos, en la razón. La razón, pues los científicos están ahí. Y como ha sido, como lo he dicho al principio, nuestro espejo, es importantísimo saber que existen y están ahí. Pero voy a seguir hablando un poquito más. Claro, cuando hablaba de los grandes científicos, pues cuando tenía 10 años me afectaba Pitágoras y Tales de Mileto y tal, pues cuando me hablaban de Einstein, pues me dejaban por la teoría de la relatividad ya impresionado totalmente. Yo donde he hecho mi formación, donde mi evolución,
Pues yo he potenciado mi conciencia creciendo de varias formas. Se me va el micro, pero hablo fuerte, no importa. Voy a leerlo un poco esto. Yo he estudiado en el ICAI. Mi gran carrera o mi gran estudios han sido en el ICAI. Fui ingeniero del ICAI, luego me hice ingeniero en la Escuela de Madrid y tal. Y los jesuitas me enseñaron, claro, estudiar con los jesuitas, la forma de estudiar como Dios manda. Estudiar. Claro, yo estaba acostumbrado, como todos los que estudian, pues una semana antes o dos, o el mes, hay examen, pues a estudiar, ahí ese día con los codos ahí con mi pastilla. Pero cuando fui a estudiar con los jesuitas, vi que aquello no era así. Me enseñaron. Yo tendría pues 20 años. Y entonces vi cómo estudiaban y me lo metieron de tal forma en la cabeza que por eso es muy importante hoy hablar yo desde el punto de vista de razón y fe. Me lo metieron, ¿cómo estudian o cómo me enseñaron a estudiar los jesuitas? Pues me enseñaron de una forma escalonada, no exponencial, o estudiar allí o estudiar aquí puntualmente, no. Yo aprendo esto y cuando aprendo esto paso al siguiente escalón, cuando aprendo esto al siguiente escalón y así sucesivamente. Me enseñaron y si llegas a un escalón y no eres capaz de pasar al siguiente, te llama allí el tutor y dice: muy buen estudiante era usted, pero a partir de ahora váyase, no estudie más. O sea, y después de estar allí 2 o 3 años, te echaban, o sea, era la continuidad, el estudio, cómo escalonadamente hay que estudiar, no ahí estudiar aquí puntual o estudiar aquí. Y eso me sirvió a mí una formación para toda la vida, de que no puedo avanzar en algo si no lo tengo firmemente estudiado. Entonces voy a contar mi experiencia, un poquito más. Entonces, además de estudiar de esa forma escalonada en el ICAI, pues tuve buenos maestros. Luego, ¿qué hice yo? Rodearme de buenos maestros, magníficos profesores, leyendo muchísimo, asistiendo a cursos, a conferencias. Estoy convencido plenamente de cómo han evolucionado las dos grandes teorías, la de la fe y la de la razón. Y así lo demuestran algunos libros que he leído y que me sirven como consulta. Cito alguno de ellos, te recomiendo su lectura. ¿Yo qué hice? Además de seguir estudiando en el ICAI y tal, posteriormente he intentado rodearme de gente y de unos libros capaces de que me sirvan como consulta. Y voy a citar algunos. Vamos a ver. Voy a pasar. El primero. Estos son libros que han caído a mis manos y los cuido como ayuda y como consulta. Los tengo prácticamente, yo tengo una librería con 1000 libros, pero uno los tengo señalados allí. Que cuando tengo mi duda, aparezco allí. Bien, el primero que tengo ahí que aparece ahí es la exégesis en el espíritu, según Santo Tomás de Aquino. Es la tesis doctoral de Ignacio, nuestro párroco, que intenta aclarar la relación entre la fe y la razón en la hermenéutica bíblica de Raymond Brown. Es un exégeta católico contemporáneo y crítico. Claro, ahí viene totalmente, según Santo Tomás de Aquino y según un exégeta católico crítico, y lo compara. Y ese libro, de vez en cuando, yo ya me lo he leído entero, era la tesis doctoral de Ignacio, pero de vez en cuando tengo marcado allí unas cositas y me sirven como recordatorio, como tal. Otro de los 10, la ciencia y las pruebas. ¿Y si Dios existe? De Michel Iber-Boyer, ingeniero informático, y Oliver Banessis, que son gente de teólogos y escritores de numerosos libros, donde han vendido en Francia más de 250.000. Este es un libro que hay que tenerlo siempre, es como consulta. Dios, la ciencia, aquí de vez en cuando aprieto aquí, ¿no? Dios, la ciencia y las pruebas y la existencia de Dios. Pues, ¿qué pruebas? ¿Cómo está? Es un libro maravilloso. Un tercer libro, la supraconciencia. Ahora actualmente se habla en la tele y tal, es del doctor San Segarra, es la supraconciencia. Ya no solo nuestra conciencia y nuestro... pues déjalo esto, yo chillo un poco y hablo fuerte. La habéis visto en la tele, ¿no? Algunas veces hablar de este hombre, pues en Cuarto Milenio, en Cuarto tal ha salido. Y sobre todo hace mención, no de la conciencia ya humana, sino la supraconciencia,
cómo nos apoya el Espíritu Santo y la vida después de la vida. Habla, hay vida después de la vida, después de la muerte, después de la vida. Es un hombre, y además habla de como es un médico, un cirujano oncológico, habla perfectamente de casos que se le han dado a él, personas muertas que estaban tal, y luego pues él ha dado clínicamente muertas y luego cómo han vuelto a la vida. Luego hay otro librito que se llama La paz interior, de Jacques Philippe, sacerdote francés, que es de oración y meditación, que le he traído aquí para recomendarlo a todos vosotros. Este siempre tiene, yo siempre lo tengo en la mesa, es oración y meditación. Y entonces, ¿qué sucede con este librito? Que como le tengo, vamos, me están fallando los micros, pero poco a poco podemos con ellos. Este librito de oración y meditación, pues es de revisión permanente, es una colección de 7 o 8 libros, pero este es La paz interior. Entonces, por donde lo abra, arriba, página 81 de San Francisco de Sales, y Dios es el Dios de la paz y tal, y lo lees y es para una meditación interna. Te lees 2 páginas y cómo te llena. Os lo recomiendo porque es francamente bueno. Es de la colección Pasmo. Algunos ya pues lo habéis visto, y si no, ojearlo. Es cuando en cualquier página que abras, sirve ese día, te lo lees entero y ya te reconforta. Pero cuando un día o te levantas y voy a ver de qué voy a hablar hoy. Actitud que debemos adoptar ante el sufrimiento de los que nos rodean. Y lees aquello y está, bueno, lo recomiendo. Sigo. Otro que me ha servido, otro libro a mí, estoy diciendo los libros que me han servido como apoyo, como consulta, es el Laudato Si. Laudato Si, la encíclica del Papa Francisco, sobre el cuidado de la casa común, la tierra, el misterio de la naturaleza. Es lo que, no sé si habéis leído del Papa Francisco, la encíclica. Era cómo tenemos que cuidar la tierra, cómo, además de los hombres, cómo la naturaleza ella sola progresa, cómo una mariposa se va de aquí a allí y cómo las abejas, tal. Es una cosa que cuando la lees te reconforta, y hay que tenerlo. Es otro de mi librito de consulta. Otro, tras el Big Bang. El Big Bang que ha sido tan famoso como ha sido, como no, de Alberto Soto, del origen y el final del universo. Pues también lo tengo allí. A hombros de gigantes, de Stephen Hawking. La génesis del universo. La defensa de Jesús, de Bram Pitre. Muy bien, este es estadounidense, un teólogo que defiende muy bien cómo ha asistido Jesús, el porqué y en defensa de él. Y luego tengo 3 libritos de Folgado, que como no está aquí ahora puedo criticarle, que son de consulta, que son maravillosos. Yo los tengo. Uno es que lo hizo él en su tesis doctoral, Las Expósito Missae, es de Fray Luis Hernando de Talavera, el confesor y consejero de Isabel la Católica. Pero está tan bien hecho, tan bien estructurado, que cuando lo lees te llena. Otro que tengo de él también es una introducción a la arquitectura y el arte litúrgico, que lo escribió él con otros colaboradores, de cómo está hecho la arquitectura, cómo ha progresado la arquitectura y cómo nos apoya a seguir la religión. Y el último que tengo es parecido a este. Tengo este en una esquina y el otro en la otra, que es rezar con liturgia. Esas dudas que nos surgen, pues el domingo este es el domo. ¿Y qué quiere decir? ¿El por qué? ¿Qué vamos a hacer ese día? Rezar con liturgia es francamente bueno. Son de Jesús Folgado los 3. Luego hay otro que no está ahí apuntado, que es esa cosa llamada ciencia. Es el último que yo tengo. Y esos libros los tengo como referencia. Son mis libros, son intocables. Estos son mis libros. Voy a coger este, voy a ver el Big Bang. ¿Qué pasó? ¿Cómo aumenta esa frecuencia? ¿Cómo nos llega a nuestros oídos? Tal. Y me leo aquello y me quedo en éxtasis. Bueno, sigo. Toda la explicación de las charlas implica profundamente en 2 grandes teorías. Estas 2 grandes teorías. Existe un Dios creador versus el universo exclusivamente material. Ahí está. Existe un Dios creador, que ya veremos, o es todo materia. Ahí están las 2 grandes teorías. La imagen que nos transmiten los grandes genios queda reflejada en nosotros en el resto de la humanidad. Pero ¿qué ha pasado en 5 siglos de descubrimientos científicos? Donde el origen de la expansión
de las ideas materialistas hasta su declive. Vamos a ver ahora cómo todos estos grandes genios, todos estos grandes científicos, en 5 siglos, cómo han progresado, qué pensaban ellos, qué ciencia nos han transmitido y cómo ha ido pasando a lo contrario totalmente. Y lo vamos a ir viendo, lo vamos a hacer un poco despacio. Entonces, aquí está, la situación actual, hoy en día. ¿Y por qué pongo estos? Antes habíamos visto que estaban en un principio tangentes, los de la razón por un lado y los de la fe por otro, y ahora hemos visto en la situación actual que tanto el conjunto de personas de la fe, y lo voy a justificar o cómo me ha transmitido a mí este dibujito, tanto la fe como la razón, actualmente en el mundo en que vivimos existe una zona común. Ideas de la razón, del materialismo, se han desplazado hacia la conciencia, hacia la fe, actualmente. ¿Y por qué digo esto? Y lo he pintado ahí tan bonito. Pues tiene un porqué. Eso que lo digo tiene un porqué basado en los científicos. Y vamos a ir viéndolo, a ver cómo se ha transformado la gente de la razón, de ese materialismo, se han ido en parte a la fe. En los mismos científicos, en los mismos gurús, en los mismos genios. O sea, no es una cosa que ha surgido al azar, no. Ahora vamos a ver la transformación cómo ha ido. Pasamos. Vamos a empezar del siglo 1500 al 1900, 4 siglos. Y he dicho 5, porque luego en el último siglo, en el siglo XX, el despegue ha sido y el vuelco tan grande que a los que hemos estado vigilando o viendo o leyendo a esos científicos nos ha impresionado el gran cambio que se ha dado, porque podría seguir igual, pues sigue así y se hace exponencial y sigue aquí. No, pero ha habido el gran vuelco, lo vamos a ver. Aquí está un poquito, a ver si lo tengo aquí, representado con las caritas, pero luego voy a hablarlo, ¿no? Cómo en los 5 siglos, desde Copérnico, Galileo, Newton, Buffon, Laplace, Lamarck, Darwin, Marx, tal, y cómo ha habido un gran cambio. Prácticamente todos estos solo creían en la razón, muy poco en un Dios creador o en algo por ahí, y cómo se ha volcado en esto, más de 50 que hay aquí, porque aunque solo pongo una carita, ahora iremos hablando cómo el gran vuelco desde Einstein o tal, o cómo ha ido esto creciendo, y vamos a ir viéndolo. ¿Y en qué creen? ¿Cómo? Mientras era totalmente o solo la razón, el gran vuelco, que aunque piensan o no son totalmente religiosos desde el punto de vista del Dios que creemos nosotros, pero sí piensan en un Dios, en alguien creador, superior. Y vamos a ir viéndolo, a ver un poco uno a uno. A ver, lo voy a leer aquí un poquito. Copérnico, que es el primero, para empezar en el 1500, 1470, 1540, con su teoría del heliocentrismo. Fue el gran cambio que hizo se pensaba en aquel entonces que la Tierra estaba en el centro y todo lo demás daba vuelta alrededor nuestro, la Luna, el Sol, los astros, la Luna, hasta que él dijo, no, estamos equivocados, el centro está en el Sol, este es el primero, es el centro de nuestra galaxia. Es a donde sale el nacimiento de la astronomía moderna, a partir de Copérnico. Seguimos, Galileo. Claro, ¿qué hizo Galileo Galilei un poquito más tarde? Confirmar el heliocentrismo. Es el verdadero padre de la astronomía moderna. Pero también creían todos estos científicos, tanto uno como otro, y lo que vamos a ir viendo, todo es científicamente, que se ha creado pues sin haber un ser superior. Esto es así y lo demostraban además, que la Tierra estaba en el centro, en qué anillos nos movíamos, gente muy preparada. Isaac Newton, con la teoría de la gravitación universal, las 3 leyes del movimiento, la inercia, la fuerza, la aceleración y la acción y reacción. Pues, George Buffon, pionero del descubrimiento de la edad de la Tierra. Te cuenta que para descubrir la edad de la Tierra, con 4.500 millones de años, y luego fue Patterson, otro también, que también hace poco, 1956, calculó que tenía 4.450, afinaron un poco más, con la edad de la Tierra, 4.400 años, millones de años. Laplace,
agnóstico, y todos estos, os he dicho antes, si no eran agnósticos, no eran ateos, eran agnósticos o indiferentes. La ciencia estaba ahí, lo podían demostrar, pero no creían en un ser superior. Laplace, con el determinismo científico, las leyes de la naturaleza y el futuro sea previsible de forma racional, además de varios teoremas de álgebra lineal, los determinantes, las probabilidades y tal, Lamarck, teoría de la evolución biológica. ¿Tú me vas pasando ahí? Sí, muy bien. Darwin, el padre de la teoría de la evolución biológica por elección natural. Darwin, la teoría de Darwin que nos ha tenido muchos años, del 1809 hasta casi el 1900, su teoría. Marx, este no era científico, Karl Marx, el marxismo, el materialismo histórico. Fíjate que lo que hizo mover en el mundo, el marxismo. No creer en nada, creer no existe, pero cómo modificó y qué cantidad de gente arrastró. Freud, sobre el padre del psicoanálisis, y esto, por decir de alguna forma, estos son la evolución que había hasta el 1900. Llegamos a 1900 y viene el gran vuelco. Los científicos han avanzado tanto, estos científicos, en sus ideas, que últimamente ahora llegaremos, estamos prácticamente, es mejor no leer ya nada. Yo era un hombre que cada vez que había una noticia, pues voy a leer la noticia. Y leía esa noticia, o compraba mi librito, o lo veía en internet, y me estaba un poco, ya llega un momento, el avance es tan grande y las teorías tantas que estaba desbordado. Ya, eso me ha pasado a mí, luego por eso voy a aplicar mi esta personal. O sea, una vez que vamos a ver un poco de esto por encima, cómo el gran cambio, el gran vuelco de estos científicos, todos maravillosos, estos científicos no se puede descartar nada, son científicos, pues Buffon, Newton, Galileo, que su ciencia ha quedado ahí para los siglos, pero cómo hemos hecho ese gran cambio, ese gran vuelco, que vamos a ir viéndolos. Carnot, Clausius, Kelvin, de la termodinámica. Con el avance de la termodinámica, Carnot y Clausius, y luego la estadística mecánica de Boltzmann, o la muerte térmica del universo, cuando hablamos del Big Bang, pues también está el Big Freeze, o la entropía, y ya cómo ya empezaron a cambiar esas ideas fijas científicas, esas un poco hacia cuidado, que vamos a hablar de termodinámica, como el frío, el calor, tal, las leyes de termodinámica, pero ojo, esto no es el azar, esto vamos a profundizar un poco más. ¿Cómo cambiaron de idea? Planck, Heisenberg, el de la bomba atómica en Alemania, o el Rödinger, o Dirac, o Bohr, o Pauli, como sobre la mecánica cuántica y la teoría de Planck. Cuando ya entramos en la mecánica cuántica, ahí ya fue el gran salto. Nosotros estábamos, pues nuestra gravedad es total. Y cuando entramos en la mecánica cuántica de Planck, a los que nos gustaba esto y lo seguíamos, nos desbordó. ¿Cómo va a existir esto? Desbordado. Los que habéis visto un poco o lo habéis seguido, es una cosa, o la mecánica ondulatoria, el modelo atómico de Bohr. Pues conocíamos la molécula, el átomo, pero cuando entramos en el modelo atómico de Bohr, ya, cuidado, que el átomo tiene unos protones y unos neutrones y unos electrones que dan vueltas, se unen con esto y tal. Cuando vas viendo todo esto, llegas hasta unos ciertos niveles, lo sigues, sabes que es ciencia pura, pero ya te empiezan las grandes dudas, y sobre todo a ellos, porque que me hiciese dudar a mí, bueno, pues yo tengo mis creencias más o menos de la ciencia y mi fe, pero cuando ya dudan los científicos, ya te hacen un poquito pensar más. Einstein, o Friedman, o Lemaitre, o Penzias y Wilson, cuando el átomo primitivo de Lemaitre, el átomo primitivo donde dijo ya por fin que el primer átomo primitivo, la gran explosión del Big Bang, ¿de dónde nació? El helio, cómo pasó a los microsegundos a mezclarse con el oxígeno, al hidrógeno, cómo llegó hasta llegar a nuestros días.
Ah, la radiación electromagnética de Penzias y Wilson. Cuando leí yo esto por primera vez, este Penzias y Wilson, me dejó, la verdad que algunos que hay, que yo conozco de vosotros, que estáis por aquí, de las ciencias puras, es como hemos sabido que tenemos 4.500 millones de años desde la gran explosión, porque oímos una radiación electromagnética de fondo cósmico. O sea, incluso se han hecho las fotografías, hay fotografías por ahí hechas fantásticas del Hubble y de esto que andan por ahí pirulando, donde se ve en ese espacio las luces, donde hay la luz cósmica, para saber que son de hace 14.500 años, millones de años. Sigo un poquito, Gödel, con el tema de la incompletitud, o Miller o tal, Collins, la complejidad del mundo vivo, el ADN, que cuando estoy hablando, fíjate cómo nos estamos llegando ya a estas alturas. Cuando se descubrió lo del ADN, como cada persona, como tal, cuánto los animales, lo otro, y sabemos lo del ADN, el avance es tan grande, el salto es tan grande que bueno, lo habéis vivido todos vosotros. Parece que cuando nos dijeron lo del ADN nos impresionó tanto bueno, el genoma humano, muy bien. Y luego hubo en los años del 80 al 2000 el descrito de la teoría de Freud. Freud del psicoanálisis y tal, pues como le faltaba investigación científica, en esos 80 años últimos hasta el siglo XXI, pues empezaron el descrédito de Freud, de esas teorías, y el demoramiento del bloque marxista en el 89, 90 y 91, al tirar el muro de Berlín y tal, pues la teoría de Marx se vino abajo. Y luego seguimos con lo del Big Crunch, la teoría del gran colapso. El universo se contraería gradualmente, sería como el Big Bang inverso. Claro, todos pensábamos, y habíamos oído y leído, los científicos, cómo era el Big Bang y cómo está en expansión, el universo está en expansión, las galaxias se están separando cada vez más. Entonces, esto que estoy un poco científico es para que veamos el gran progreso en los últimos años y pese a eso, pues nos metieron los científicos, como siguen estudiando, avanzando y tal, pues vieron los multiuniversos, o la teoría de la cinta, cómo se corta y cómo van apareciendo, o que no hay un universo solo. Hace poco no sé, 10 años nos hablaban de los multiuniversos, como un universo, otro paralelo, otro. Ya con uno no nos conformábamos, sino hablaban de varios universos. Y por último, el principio antrópico, la teoría del universo de la existencia del ser humano. Y lo último ya que hay en lectura, y yo ya he dicho, hasta aquí hemos llegado, es el ajuste fino del universo. El ajuste fino del universo, Penrose y Barrow y toda esta gente, han dicho, ya han llegado aquí, hasta aquí hemos llegado. Dicen ahora, porque pasado mañana yo ya he decidido no leer más, pero vosotros todavía que tenéis capacidad para leer, he dicho, hasta aquí hemos llegado. Porque han llegado a hacer el ajuste fino del universo. Han hecho observaciones de la constante y los parámetros calibrados que rigen las leyes del universo. Una precisión extrema de 10 decimales. La gravedad es 6,8124, 13,15. El parámetro, la constante de Einstein es 2,27, 14. La gravedad es 9,81. Han hecho unas constantes que si varían el cuarto, el quinto, el sexto decimal, aquello se tambalea. No funciona bien. Han llegado a ajustar el universo de una forma, se llama el ajuste fino del universo. Bueno, eso es el gran vuelco. ¿Qué ha pasado? Claro, eso y otro que no he escrito por ahí o que no están aquí expuestos, pues Maxwell, Kepler, Gauss, Tesla, Marie Curie, tal, todos esos científicos que han existido también, que no los he puesto aquí, pero más que nada explicar el gran vuelco. Cómo los científicos, para hablar todos científicos, han cambiado de opinión con respecto a ese ser creador, que no es el azar, que esto ha surgido porque ha surgido, no, esto ha surgido por esto, pero y algunos de ellos
creen en ese creador y no tienen su Dios, no su Dios religioso. Y yo no creo en el Dios de la religión. Y se quedan tan a gusto. Pero el cambio ha sido tal que ¿qué ha pasado? A mí, y sobre todo apoyado en todo esto, esa parte de los que hablaban solo del materialismo y el azar y la suerte que hemos tenido, que no es así. Y se han pasado toda parte de esas ideas a la razón. Y como decía San Agustín, es que pueden, en esa parte, en esa intersección común de uno y otro, puede existir. Yo tengo una gran fe y los científicos están ahí y algunos tienen fe. Y al revés, gente de fe que creen esos científicos. Y sobre todo cuando hemos analizado ese gran vuelco. Porque cuando estudiábamos Buffon, la edad de la Tierra o la teoría de la gravedad de Newton o tal, pues también creíamos. Pero cuando hemos visto esto último, a los que hemos seguido en la ciencia, tengo un amigo, está allí por la esquina, que dice que la ciencia es cultura. Es cultura. Cuando se habla de cultura siempre se habla de lo mismo. La cultura, los pintores, la literatura y tal. Y la ciencia es cultura. Nos llena la cultura. Y entonces voy a seguir. ¿Andamos bien de tiempo? No, justito. Voy a aplicar un poquito lo último. Bien. Del Big Bang vamos a pasar solamente para verlo. Bueno, ¿qué pensaban? No, un poquito. Esta figurita, vamos a verla. Esta figura es el Big Bang, solamente porque si no, si me voy sin decir lo del Big Bang, la gran explosión, cómo nació esto, de la primera gran explosión, que esos primeros científicos decían que era al azar, que era tal, una casualidad que hubo, pues no, porque cómo se ha ido, y en poco tiempo, en un microsegundo, pues ya existía esto, hasta llegar hasta nuestro, ¿cuánto pone ahí? 140.000 o 138.000, 148.000 millones, o billones, si es con 138 solo. Y cómo han llegado últimamente aquí nosotros, debido a estas ondas electromagnéticas, tanto de luz como de sonido, a saberlo desde que pasó esta explosión. Gracias a ese sonido cósmico y a esa luz que ha llegado, claro, muy deteriorada, de ser muy tal, pues se va cada vez menos, ya llevamos todos estos millones de años, y igual en la luz, y cómo luego ha sido un avance tan grande. Hubo unos tiempos, que es lo que decía, los últimos del siglo, en 1980, 90, donde decían que luego iba a ser regresivo, que de aquí íbamos a volver otra vez y volveríamos otra vez al inicio. Pero han visto que no, eso no es así. Estamos en expansión, el universo va en expansión. Y es así, ya está casi definido totalmente. Esperemos que un día nos sorprendan a alguien por ahí que diga no, que todavía va a haber algo, pero no creemos ya en eso. Bueno, iba a hacer una reflexión y despedida final, un poco así, a ver lo que me ha pasado a mí. Antes os dije de este librito también, de la paz interior, que recomendaba que lo leáis. Pues los que tenemos fe y por lo tanto creemos en Dios, tenemos la gran suerte de poder intentar convencer de una forma sencilla a los que creen tan solo en la razón. Nosotros podemos crecer en el misterio de la fe, con la oración y la meditación, cada uno de nosotros a nuestra manera, pues tenemos la solución, apoyarnos únicamente en Dios con una confianza plena en Él. Bien. Y yo iba a decir lo que me pasa a mí y lo voy a transmitir. Yo cuando recordamos y hacemos profesión de fe en la Eucaristía, en la misa, y rezamos todos al unísono, allí 500 personas que nos juntamos en la parroquia, el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, 500 personas, y yo lo rezo como todo el mundo, pero cuando me quedo a pensar, estaremos locos los 500 que estamos aquí,
¿Estaremos acertados? Voy a rezarlo yo en casa solo. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo. Cuando termina, también creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, Universal. Madre mía. Bueno, pero llega la semana del ecumenismo y nos juntamos en la catedral, esa semana que nos juntamos todos los cristianos, tanto de Oriente como Occidente, griegos, anglicanos, americanos, nos juntamos allí 2000, y ya no estamos los católicos solos allí, que nos juntamos allí y nos agarramos de la mano 2000, pero en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo. Digo, que ya no somos los 500 de mi parroquia, que es que aquí somos 2000 y seguimos pensando lo mismo, pero estaremos equivocados. Digo yo, estaremos equivocados, porque no somos suficientes 2000. Pero cuando veo yo en la tele a 30.000 en la Plaza del Vaticano, agarrado de la mano, no sé si allí rezando el credo, digo, si ya no somos los 500 de mi parroquia, los peligros estos se me ponen de punta. ¿Cómo 30.000 personas rezan el creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, tal? Digo, ¿también estarán equivocados? ¿O son de la razón pura? No son de la razón y son totalmente fe, la fe del carbonero. Pero no, porque los que estamos ahí agarrados de la mano por los del lado, también creo en Newton, que existió, que lo hizo, como lo hizo, tal, también creo en él, pero es impresionante. Lo que pasa es que como lo hacemos, yo pues, en la Eucaristía y tal, y pues creo en Dios Padre y tal, pero cuando vemos que es un conjunto tan grande, os voy a leer una estadística que tengo aquí yo de cuántos somos cristianos, cuántos ateos, cuántos agnósticos, cuánto tal, que me ha costado sacarla porque está por ahí flotando. Entonces digo, pues vamos a pensar que esto es así, que es así. Y luego tengo aquí un poquito, me quedan 5 minutillos, y luego si me queréis hacer alguna pregunta, voy a ver si lo tengo por aquí. Aquí. Y ya lo último, y nos despedimos de mi teoría. ¿Qué me ha pasado a mí? A mí, personalmente ya. Todo esto lo he comprobado, pues analizando con mi conciencia y mi ciencia. Esta es mi ciencia y no me la va a quitar nadie. Y esta es mi conciencia. ¿Y qué me ha pasado? Pues todo esto que voy leyendo, todo esto que me pasa cuando me agarro de la mano y rezo el credo, todo esto y tal. ¿Pero qué me ha pasado a mí? Pues además de leer estos libros que os he dicho yo ahí, que los tengo como oro en paño, sobre todo en los últimos años, y pienso ahora, no me habré pasado yo leyendo tantas cosas y el universo ¿no? Pues avanza todo tan rápido que no soy capaz de asimilarlo ya. A lo mejor los más jóvenes que sois vosotros lees y lo asimilas. Bueno, esto existe, pues ahora existe un multiuniverso, no un universo solo, otro. Ya no digo cuando yo voy al pueblo, allí en la oscuridad, a un pueblo de Teruel o de Soria, uno está abandonado y veo la Vía Láctea allí, y por la noche que no hay luna y nada, aquello impresionado, aquello te queda. Y entonces digo, yo seré capaz de asimilar que además de esa Vía Láctea, que es la nuestra solo, que hay miles y miles de Vías Lácteas de esto. Después reflexiono y me dirijo a sí mismo, Félix, hasta aquí hemos llegado. Pensé como San Agustín, la ciencia está ahí y no podemos pararla, pero mi conciencia, mi espiritualidad es propia, es mía, no me la va a quitar nadie. Digo, esto es lo que yo pienso, es bueno, es malo, es regular, pero esto es lo mío, esto es lo mío. La fe que poseo es mía, pequeña, media o grande, y no me la quita nadie. Así que pensé, a partir de ya, estanco la razón y potencio mi fe. Ya lo tengo aquí. Por eso, hoy me han cogido a mí de conejillo de India. Félix, explícales, a ver si eres capaz de lo que te pasa a ti. Además, siempre tengo la gran suerte de la inspiración que me llega del Espíritu Santo. Además, no saco este librico, me llega la inspiración. Algunas veces incluso los que somos así de raros, pues le rezo a San Antonio. Digo, pero hombre, y tal, que he perdido las llaves, que no sé qué hacer, que no sé qué. Me dice, mira en el bolsillo, miro, aquí están las llaves.
O sea que soy un poco dispar también, ¿eh? Pasa la última, que vamos a despedirnos de verdad, no os cuento más, ni las creencias de Einstein ni de nada. Hasta aquí hemos llegado. A ver, la última. Que allá voy. Pues la última. Pam, 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 pam. No hay última. Sí, aquella. Bien. Conclusión final. Conclusión final. La tendré aquí, pero se puede leer ahí si no. A ver. A ver. Conclusión final. Dios creó al hombre para que éste lo busque. Dios creó a los hombres para que busquen a Dios, por si tal vez palpando puedan hallarlo, aunque es cierto que no está lejos de cada uno de nosotros. Esta afirmación del apóstol Pablo es una incitación a la reflexión, como lo es también este libro, un librito donde saqué yo, El Hecho de los Apóstoles, 17-27. Y fin, he terminado, estoy agotado. Pues muchísimas gracias, Félix, por tu experiencia, tu presentación, tu saber tan apasionado como eres. Y ahora, pues, yo tiene la palabra. A lo mejor alguien te quiere preguntar algo. Fáciles, Tere. No, con toda confianza, pues conocéis a Félix de sobra. Ya veis lo que ha contado, lo que ha expuesto, su experiencia personal. Tenéis la palabra. ¿Quién se atreve? Siempre la primera pregunta es la más difícil. ¿Habéis apuntado algo? Voz alta. Tenemos 3 hijas. ¿3? 3. Bravo. Mayores. Hay una de ellas que es muy sensible y me hace preguntas. Hace poco me dijo, ay mamá, pero ¿tú crees que no salga de luz? No salga de luz, tiene angustia pensando en que a ver si no nos salvamos. Digo, mira, No te oigo bien. Dios nos ha creado, y se me ocurrió a mí, de momento. Habla fuerte. Dios nos ha creado para Él. Para él. Y seremos suyos. De manera que no tienes el escrúpulo, el del demonio. No tengas tanto miedo. Y así se lo expliqué, según siento yo también. Pero la nena estaba pues con preocupación. Mamá, ¿pero tú crees? ¿Nos salvaremos? ¿Será posible? ¿Pedimos a Dios? Pues claro, si Dios nos ha creado para Él, ¿cómo no? Pues claro que sí. Los escrúpulos, ten muchísimo cuidado, que por ahí entra el demonio. Ten mucho cuidado, porque no te hagan sufrir. Eso no, ten paz. Y reza, y pues no sé, y confiesa, cuenta tus cosas, tus penas, tus alegrías, y ahí. No, eso no es una pregunta, es tu reflexión. Eso es lo mío. Claro, es lo tuyo, efectivamente. Le podría decir, y bueno, Sí. se quedó un poco tranquilo. Pero bueno, tiene inquietudes, claro. Y que no está bien igual. Muchísimas gracias por la reflexión. Claro, sí. Es una buena. Claro. ¿Quién más quiere preguntar alguna cosa? Allí. ¿Quieres ¿Necesitas el micro o tienes buena voz? Bueno, gracias Félix por la charla, que ha sido magnífica. Y nada, yo quiero agradecer pues la conexión que has hecho entre fe y razón, porque yo particularmente no necesito ninguna prueba de que Dios existe, porque sé que existe y me lleva de la mano. Y el Espíritu Santo es verdad que me inspira, a ti San Antonio, el Espíritu Santo es espectacular. Entonces, crear la conexión del plantel científico que has expuesto con la fe que tenemos cada uno me parece una experiencia maravillosa. Y yo soy de letras, no tengo ni idea de ciencia y no sé por dónde empezar. Voy a seguir las recomendaciones que has hecho, pero esta charla, pues, a mí me ha gustado mucho particularmente porque las tendencias que hay ahora, bueno, no sé si ahora de siempre, yo ahora lo acabo de descubrir y estoy fascinada entre cómo el mundo científico relaciona, ¿no? Cómo, creo que la conclusión, corrígeme, por eso te hago la pregunta, la conclusión es que con los avances de la ciencia, esta gente con esas mentes privilegiadas, la determinación que sacan es cómo es posible que tanta perfección exista. Tanta perfección puede atribuirse a un ser especial, a alguien sobrenatural, porque que todo se configure para que el orden sea tan perfecto y que cada avance que se consigue en la ciencia viene a afirmar aún más esa teoría, pues no sé si es la conclusión que se puede sacar al tema de esta charla. Cómo tanta perfección y cómo el orden mundial
se configura de tal manera tan perfecto. ¿Y cómo se puede buscar qué explicación tiene el alma espiritual en todo ese razonamiento científico? Sí, una preguntita. Sí, está bien, muy bien, gracias. Claro, date cuenta, lo que me ha pasado a mí, o sea, los que hemos estado muy cerca de la ciencia, o viendo la ciencia, nos ha impresionado tanto, porque ahí está, eso cuando yo decía, la ciencia es cultura, nos ha impresionado tanto que tenemos que creer en ella. Pero luego está los que, sin haber estudiado ciencia ni estar cerca de la ciencia, están totalmente en la fe. Pero es que también, igual que nosotros hemos tenido un espejo de esos científicos que nos hemos tenido que reflejar en ellos, los de la fe pura y dura, que no saben nada de Buffon o de Einstein o de tal, o muy poco, solo de tal, han tenido también sus grandes maestros. Han tenido, cuando lees San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa, quiere decir que también los que no han estado cerca de la fe y han estado solo, digo de la razón, no han estado, y han estado en la fe, han estado también potenciados con ese espejo que han visto ellos. Quiere decir, quien se lee Santo Tomás de Aquino, como en la tesis de Ignacio, y lo compara con un crítico actual, Brown o de esto, y cómo te reconforta eso, sin ser nada de ciencia, no habla de ciencia, o San Agustín, fíjate, en el siglo V, como cuando lees a San Agustín, es como si leyeses a Einstein lo que creemos en la ciencia, o sea, es que también hemos tenido ese apoyo, pero no por la fe del carbonero, que yo creo y tal, no, sino que también los que leemos o tal, en el conjunto ese que llamaba yo fe, tenemos ese gran apoyo de otros científicos o padres de la Iglesia o grandes inteligencias. O sea, que existen esas personas, las que nos han metido también en la mollera, existen y da gusto leerlo. Cuando lees un padre de la Iglesia lo que dice o qué tal, te maravilla. También cuando yo leo lo que dicen ahora de las ecuaciones finales del mundo cercano y tal, también lo leo y digo, pues sí, pero dejo de leerlo ya. Me he saturado. Ahora prefiero leer La paz interior, porque no sé por qué, pero me ha pasado eso. Y os lo explico a vosotros. Pero aunque seas de letras o que no has estudiado ciencia, pero es que tenemos ese gran apoyo, tan fuerte como los de las ciencias. Estamos ahí. Por eso ese dibujito de cómo la razón se ha metido en la fe, cómo el materialismo, la ciencia, a la conciencia, es que la conciencia que la tenemos, lo que leía yo que me ha pasado a mí, es que eso es mío, no te lo quita nadie. Venga. Bueno, más fácil es que esa, Hola, yo voy a cometer un pecado gordo, porque yo no puedo compaginar fe y razón. No. Yo creo que la fe, gracias a Dios, nos libera de la razón. Desde Descartes vivimos en una época 100% racionalista, no de razón, sino racionalista. Y llega un momento en que todo lo que no puede ser pesado, medido y demostrado científicamente no existe o no es cierto. Y ahí está el fallo. Los creyentes nos hemos apoyado muchas veces en la ciencia. Estamos muy contentos que ahora la ciencia dice el universo es así, el universo es fantástico. Yo me emociono más con un grano de trigo que lo siembro y crezco una espiga, porque lo puedo ver. A mí que me digan que el universo tiene 150 millones de años, no lo puedo demostrar, no me lo puedo entender, porque hay 150.000 y no 120.000, o 118.000, o 43.805. Entonces creo que el creyente no necesita para nada la razón. Así es. Decía Dostoyevsky en una carta, si a mí algún científico me diera una demostración científica con la que Cristo no es la verdad, y aún más, si a mí me dijeran que la verdad está fuera de Cristo, yo seguiría abrazado a Cristo y despreciaría la verdad.
Bien. Y esto es fundamental. Creo que la teoría que hay ahora de enfrentar o de tratar de unir fe y razón es una gran irresponsabilidad. Yo creo más en la fe de Abraham, que cuando dijo, sal de tu tierra, no se preguntó, ¿pero dónde me llevas? Que dejo todo. Él salió de su tierra. No sabía ni a dónde iba a ir. Y cuando Dios le dice, sacrifícame a tu hijo, Abraham te sacrifica a tu hijo. Y no dice, es que es una barbaridad, señores. Sí, no digo nada. Esta es tu reflexión también, que va y se acepta. Fe y razón no tienen nada que decir. Por mucho que conozcamos, podremos conocer. Pero para tener fe hace falta el adviento de Dios. Y eso solamente lo da Dios. Bueno, una reflexión muy bien. Piensas así y es aceptable. No tenemos nada que ver. Al principio, cuando he pintado, con una tangente que los separa y no se unen. Has visto el inicio. Como una silla de tren. A ver, bien, estás ahí. Llegan al mismo destino, pero no se juntan. No tiene nada que ver. Bueno, porque es que ha leído poco de la ciencia, a lo mejor. Ha leído poco. Porque cuando leas, He leído mucha ciencia. pues si le... Una carrera de ciencia. Y hay algunas cosas que están demostradas. Si dices que la gravedad existe, cómo se calcula, y el que la ha calculado, y el que la ha calculado y lo dice, ¿cree en Dios? Les va a decir, usted no crea, hombre. Usted, aunque ha calculado la gravedad, usted no crea. No le puedes decir eso, porque él lo cree. Él lo cree. Tú, por ejemplo, sabes, Einstein, fíjate, tú que cuando explicó, ¿sí? ¿Y qué es lo que ha dicho? Qué bien lo ha dicho. Él dice, yo tengo dos cosas, como hombre y como científico. Como científico, creo que existe algo que ha creado el universo, una persona, un Dios. Y yo como persona, decía Einstein, y está por ahí escrito y tal, no creo en las religiones. Por ejemplo, decía, lo cual quiere decir, y lo de Einstein existe, claro, otra vez te voy a contar, la relatividad. Entonces, y dicho por él, dicho por el propio Einstein, porque si no lo dice Félix o lo dices tú, pues bueno, no, lo dice el científico. El científico, estos últimos científicos que yo he hablado, estos creen en Dios. Entonces le voy a decir, ¿y cómo usted cree en Dios y en la fe y ha demostrado esto en la ciencia? Y dice, porque creo, diga usted lo que diga, lo cree él, el científico. Entonces, ¿sabes? Yo no, yo creo solo en la fe y la ciencia y lo otro allá ellos. Pero cuando lo dice el propio, ya me hace dudar. A ver, Paz. Bueno, gracias por su exposición y yo quiero decir un poquito o aportar mi idea a este señor. Que los científicos siempre han ido progresivamente aportando más información, pero que las últimas informaciones cada vez están derivadas más, como la intuición, como la percepción, todas estas facultades del alma nos acercan a la conciencia colectiva, a la supraconciencia, y que cada vez están diciendo los científicos que la conciencia es la que ha creado el universo. Bien, muy bien, Paz. Muy bien. Claro, otra versión de lo tuyo, de la conciencia y de la supraconciencia. Muy bien. Y fíjate, el Segarra, el San Segarra, gente que él ha dado como muerto clínicamente y después ha vuelto a la vida. Y lo que le ha contado, y ese hombre que ha pensado, es un científico, un oncólogo, un hombre de... Bueno. Mira, una cosa final, para si te sirve de colofón, que tanta gente no puede estar equivocada, sea científico o no. Y ya está. Eso es lo que pensamos aquí, particularmente mi madre y yo. Tanta gente no puede estar equivocada desde tanto tiempo. O sea, que Dios existe y está ahí para nosotros de la manera que está en el cuadro. Y ya lo hemos... Bueno, vale. Fin. Sí. Ignacio, dinos algo. Bueno, soy el párroco y llego tarde. Es que, bueno,
lo siento, pero me ha surgido una boda, se ha puesto enfermo el otro sacerdote y tengo que ir a la boda y no he podido estar aquí escuchando a Félix, que ha preparado esto con tanta ilusión, ¿no? Está visto que, bueno, ya hemos escuchado la cuestión, ¿no? La fe y la razón, y como las posturas distintas, y tenemos que, bueno, pues pensar juntos, porque pues, qué lugar tiene la fe, qué lugar tiene la razón, y si la fe y la razón están en armonía, si son vías paralelas, o si realmente, pues, digamos, la fe es un don sobrenatural, pero la razón nos deja puertas de la fe, o no es contradictoria, o sí, bueno, pues este es el sentido, porque queramos o no, tenemos razón y tenemos fe, y ya tenemos con las dos cosas. Claro, ahí está. Tenemos que ver cómo tenemos que caminar y hacer que caminen juntas, ¿verdad? Muy bien, pues nada, este es el sentido de estas charlas que ya don Jesús habrá explicado, ¿no? Pues todo el itinerario que va a seguir durante este curso, pues estas 5 charlas, y el sentido es empezar un camino y ayudar justamente a reflexionar, a ver de qué manera van juntas y utilizamos en nuestra vida la fe y la razón, las ponemos en unidad. ¿Vale? Muy bien.